San Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29 dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta el versículo 29 hemos leído. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre el tema el nuevo pacto. Recordemos que en la Biblia está apareciendo el primer pacto o el antiguo pacto, ¿no? Que fue el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Este pacto en qué consistía? Los israelitas se comprometían a cumplir los mandamientos de Dios, cumplir la ley de Dios, y ellos al cumplir la ley de Dios podían recibir bendiciones del Señor. Entonces el primer pacto consistía en que si los israelitas cumplían los mandamientos, serían benditos por Dios. Pero contrariamente, si ellos no cumplían los mandamientos de Dios, ellos serían maldecidos por el Señor. Entonces este es el primer pacto, ¿no? Que depende de las obras que las personas hagan, depende de su comportamiento, depende de si cumplen la ley, entonces podrán recibir bendición. O sea, está sujeto totalmente a las obras humanas, ¿no? A lo que la persona en sí puede hacer. Pero necesariamente este pacto, ¿no? Este pacto o primer pacto o antiguo pacto tenía falencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el que tenía que ejecutarlo o el que tenía que, llevar a cabo este pacto, para que el pacto se hiciera válido, era precisamente los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos durante 1500 años han intentado cumplir la ley de Dios. Han procurado, han tratado, pero lo interesante es que entre todos los israelitas incluye también a Moisés, que fue, gran siervo de Dios. Él había traído los mandamientos desde el monte Sinaí que Dios le había entregado. Ni siquiera él pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, podemos ver, ¿no? un pacto en el que no se puede cumplir de parte de uno de los, de las partes, en este caso del pueblo de Israel. Entonces, este pacto ya no puede tener validez. Vamos a ver una palabra en el libro de Jeremías, ¿no? Capítulo 31, vamos a ver. Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Acá en el libro de Jeremías capítulo 31 está apareciendo una palabra muy importante. Acá está escrito que ¿cuál fue la razón o la necesidad de un nuevo pacto? ¿Cuál es la necesidad de formular un nuevo pacto si ya se encuentra establecido el primer pacto? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, acá en el versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice, ¿no? Dice que ellos han invalidado el pacto de Jehová. ¿Qué significa eso? Que ellos no han cumplido, que no han permanecido en este pacto, no han podido concretar.
el pacto con Dios. De parte de Dios, él estaba abierto, de parte de Dios no había ningún problema, pero de parte de los israelitas, de parte del pueblo de Israel, ellos no pudieron mantenerse, ¿no? No pudieron, digamos, cumplir su parte, ¿no? Del pacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice acá que ellos invalidaron mi pacto. Entonces, si es un pacto que no se puede cumplir, entonces, ¿qué necesidad hay de que siga vigente? Porque de una de las partes no hay compromiso o no hay capacidad para llegar a cumplirlo, ¿no? Es un contrato. Si hay una de las partes que no puede cumplir este contrato, entonces en ese momento este contrato queda invalidado o anulado. ¿Es correcto, no? Entonces lo que nosotros tenemos que pensar acá es cómo se establece un pacto, hermanos. ¿Cómo es que se llega a concretar o cómo es que se llega a, digamos, hacer válido un pacto? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en una empresa, para poder, digamos, tener en la relación con, en este caso, con el empleador o con el, digamos, con el dueño de la empresa o con los jefes de la empresa, ustedes tienen que firmar un contrato, ¿no? Entonces, en la parte de abajo de la hoja, después de haber leído todo el contrato, tienen que colocar su firma. Es así, ¿no? De esa manera, digamos, se hace válido un contrato. Pero en el caso de este pacto entre Dios y, digamos, y los hombres, o entre Dios e Israel, ¿cómo se lograba este pacto? Según el libro de Éxodo, el libro de Levítico, dice que para poder concretar este pacto debería haber un testigo, que es la sangre de los animales. Entonces, por medio del derramamiento de la sangre del animal, Moisés junto con el pueblo de Israel, ellos han hecho el pacto con Jehová. Es decir, que ellos han estado de acuerdo respecto a las palabras del Señor. Ellos han estado de acuerdo a lo que el Señor había dicho y de esa manera ellos han instaurado el pacto, el primer pacto. Es decir, que para poder realizar el primer pacto se necesitaba de la sangre de los animales. ¿Es correcto? Entonces, para poder firmar este pacto, debería matar al animal y luego con la sangre del animal viene a ser la firma de este pacto. Así es que se valida el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Me comprenden? Viene a ser una firma, ¿no? Una firma de parte de los israelitas que dice, en realidad nosotros estamos de acuerdo, nosotros vamos a cumplir, nosotros estamos de acuerdo con, digamos, las disposiciones de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Ya vamos a ver una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 18, leamos. Hebreos capítulo 9, versículo 18 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Sí? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces se puede ver, ¿no? Un acto, ¿no? O sea, una ceremonia de firma de contrato. Pero esta ceremonia de firma de contrato, ¿qué implicaba? Acá dice que tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces era el libro de los mandamientos, ¿no? Dice que con la sangre de los animales roció el libro de los mandamientos y también al pueblo. Esto quiere decir que de parte de Israel están de acuerdo. Señor, lo que usted nos dice, nosotros estamos de acuerdo, por eso firmamos el pacto. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la sangre. Versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Era necesario utilizar, ¿qué cosa? La sangre, ¿no? Ya me preguntan acá el versículo, ¿no? Es Hebreos 9, del versículo 18 hasta el versículo 20, ¿no? Hemos leído. Hebreos capítulo 9,
Versículo 18 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que para poder establecer un pacto entre Dios y los hombres es necesario utilizar la sangre. ¿Me comprenden? Es un elemento fundamental. O sea, ¿por qué estoy insistiendo en este tema, no? Porque lo que nosotros hemos leído hoy también no está mostrando acerca de ese punto. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando realizó la última cena, ¿no? O como también nosotros conocemos, la Santa Cena, en ese momento nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Utilizó un simbolismo. ¿Qué simbolismo utilizó? Veamos acá San Mateo capítulo 26, el versículo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya el Señor Jesucristo representó, ¿no? O sea, como una representación, una alegoría de su cuerpo, ¿no? Que iba a ser partido, ¿no? Que iba a ser lastimado, que iba a ser golpeado. Él dijo que esto es mi cuerpo, ¿no? Es el pan. Es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino es un simbolismo. Representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice que esto es mi cuerpo, dice, que lo coman, dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego, el versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? Jesús estaba ejemplificando, ¿no? Con la copa de vino, esto representa mi sangre. Así como esta copa de vino dice que la sangre, ¿no? La sangre de mi cuerpo será derramada. Es muy interesante, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto o en el primer pacto, se utilizó sangre de machos cabríos y de becerros para establecer el pacto, ¿no? Pero en el Nuevo Pacto también se debe establecer por medio de la sangre. Pero como es un pacto perpetuo, no se puede utilizar la sangre de los animales, sino que se debe utilizar la sangre preciosa de un ser que pueda vivir eternamente. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces se utiliza la sangre del Señor Jesucristo para establecer un nuevo pacto. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Porque esto es mi sangre. Recordemos, ¿no? Esto no es que el vino representa, o sea, se refiere a la sangre, ¿no? O sea, tal cual, sino que es un simbolismo. Es una manera de mostrar que a esto es lo que va a ocurrir con Jesús. Su sangre va a ser derramada. Entonces, ¿por qué la Biblia nos menciona de la sangre, no? La sangre es un elemento fundamental en la vida del hombre. En el libro de Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre, ¿no? Es un elemento vital del hombre. Entonces, para poder realizar el pacto entre Dios y los hombres, es necesario el derramamiento de sangre. Pero como dije antes, ya no de los animales, sino de alguien, ¿no? Que pueda ofrecer, o de que pueda vivir eternamente. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, para poder establecer, para poner la firma del nuevo pacto, Él tenía que derramar sí o sí su sangre. ¿Cuánta sangre debía derramar? Toda su sangre. Por eso cuando nosotros vemos, ¿no? Cuando Jesucristo estaba crucificado, ¿no? En la cruz, los soldados romanos tenían que confirmar. ¿Qué es lo que tenían que confirmar ellos? Si Jesucristo había muerto o no. Entonces, ¿qué es lo que hace el soldado? Con su lanza, ¿no? Él estaba metiendo en el costado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que salió? Dice la Biblia que salió sangre y agua. O sea, en otro sentido, ¿no? Podemos entender que Jesús, derramando toda la sangre de su cuerpo, luego también cayó un poco de agua, ¿no? Agua es decir que es un elemento que está presente en el cuerpo humano, pero hasta que ya no sale toda la sangre, entonces va a salir agua del cuerpo de la persona. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que ha hecho? Derramó toda su sangre. Por eso, en el libro de San Mateo 26, el libro de San Mateo capítulo 26,
Versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre del cuerpo de Jesús debe ser derramada completamente. ¿Es correcto? Entonces, aquí en esta escena, ¿no?, donde Jesús es clavado con una lanza en el costado, podemos entender que Jesús derramó toda su sangre. ¿Pero por qué tenía que derramar su sangre? Porque esta sangre era la sangre del nuevo pacto. Es decir, que el antiguo pacto fue establecido por medio de Moisés a través de, digamos, la sangre de machos cabríos y de becerros, pero el nuevo pacto también debería ser establecido por medio de la sangre, pero ya no de los animales, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego, esta sangre del Señor Jesucristo, ¿dónde tiene que ubicarla? ¿O dónde tiene que ponerla? O sea, esto es importante, ¿no? ¿Dónde esta sangre tiene que ser colocada para que este pacto sea validado, para que este pacto sea efectivo entre Dios y los seres humanos? El antiguo pacto tenía que rociar, dice, sobre el libro y sobre las personas, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿dónde es que la sangre debe ser rociada? Ya vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El versículo 11. Ya veamos acá. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, ¿no? Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, ya. Aquí está apareciendo, ¿no? Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, que era la sangre utilizada para establecer el antiguo pacto. Lo que aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 18, ¿no? Versículo 19, perdón. ¿Se acuerdan? Que decía que para establecer el primer pacto, Moisés utilizó la sangre de becerros y machos cabríos. Pero un poquito antes, en el capítulo 9, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro. O sea, no como se estableció el primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel, sino que ahora la sangre que se utiliza para este nuevo pacto, ¿cuál es? Si no, dice, por su propia sangre. ¿Esta sangre a quién pertenece? Es la sangre que pertenece al Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Y luego dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿dónde es que el Señor Jesucristo tenía que entrar? Con su propia sangre. O sea, esto es algo maravilloso, ¿no? Porque una persona de la cual toda la sangre ha caído de su cuerpo, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede estar vivo? Es decir, que el Señor Jesucristo murió, es verdad, murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados, pero luego Él resucita. Y con una manera que nosotros no podemos llegar a comprender, Él estaba llevando toda esa sangre que había derramado en la tierra, la llevó a un lugar, que es el lugar santísimo. Este lugar, ¿dónde se ubica? Este lugar no está ubicado en el mundo terrenal nuestro, sino que dice que está en el lugar que no está hecho de manos humanas. El versículo 11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, no está hablando de que Jesús ha entrado en un lugar físico, o sea, que pertenezca a esta dimensión, a este mundo, sino que es un lugar que pertenece al mundo eterno de Dios. Es un lugar donde existe la eternidad, no existe la temporalidad, o sea, no existe el pasado, el presente y el futuro, sino que todo se puede observar en un presente continuo, ¿no? Todo es siempre presente, no existe el pasado, no existe el futuro. Ese es el lugar donde habita nuestro Dios. En ese lugar dice que hay un tabernáculo que no está hecho de manos, sino que está hecho por Dios. Dice que en ese lugar el Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo. Sí, en algún momento vamos a hablar, ¿no?, el tema del tabernáculo, ¿no?, para ver cómo está conformado. Vamos a ver si podemos hacer un estudio por cada lugar. Entonces el tabernáculo, ¿no?, es una tienda que fue hecha en el desierto y por medio de la guía de Moisés, 2 personas, ellos podían, digamos, construir este lugar. Este tabernáculo tenía la característica de que se podía mover, ¿no?, trasladar a distintos lugares, porque los israelitas
Durante 40 años vivieron en el desierto. Entonces, ese tabernáculo también estaba dividido en partes, porque estaba la puerta primero, la puerta única que tenía el tabernáculo, estaba el patio, donde estaba, digamos, el altar del holocausto, la fuente de bronce, pero luego adentro hay otra sección que está cerrada, que está dividida en dos partes. Un lugar se llama el lugar santo, donde está el candelabro de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y adentro, en la parte más, digamos, de más adentro del tabernáculo se encuentra el lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto de Jehová. Ese lugar representaba la presencia de Dios. Entonces, este tabernáculo que fue hecho en el desierto por medio de la guía de Moisés, este lugar era una copia de lo que estaba en el cielo. Entonces, el lugar que estaba en el cielo, ¿quién lo había creado? Era nuestro Dios que lo había hecho, ¿no? Por eso dice que no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él muere como el sacrificio perfecto, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego dice que Él va, ¿a dónde? Él va al lugar santísimo del cielo. En ese lugar, entra en el lugar santísimo, ahí Él rocía la sangre para obtener, ¿qué cosa? O sea, ¿qué es lo que obtiene Jesús en ese momento? Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, estamos en Hebreos 9:12, habiendo obtenido la eterna redención. Dice. Eterna redención. Entonces, ¿qué significa obtener la eterna redención? Esto viene a ser el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto en qué consiste? ¿En qué consiste, hermanos? El primer pacto consistía en que si nosotros cumplíamos la ley de Dios, seríamos bendecidos por Dios. Contrariamente, si no la cumplíamos, seríamos maldecidos. Pero en el nuevo pacto ya Dios no exige las obras humanas para obtener la salvación, para recibir la bendición, sino que Dios solamente enfoca en el trabajo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, quien había llevado la sangre al lugar santísimo celestial. En ese lugar, poniendo la sangre, es equivalente a firmar el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que Dios hace con los hombres. Y en ese nuevo pacto hay una declaración de Dios. ¿Quieren saber cuál es la declaración de Dios en el nuevo pacto? Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 15. Dice así. Hebreos capítulo 10, el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ya acá está mencionando, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿En qué consiste el pacto? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, ya la ley no va a estar escrita en tablas de piedra, sino que dice que en el corazón va a poner las leyes de Dios. Esto es por medio del Espíritu Santo que va a morar en el corazón de la persona. Y luego, ¿cuál es la declaración de Dios hacia el nuevo pacto? El versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya, acá aparecen dos vocabularios, ¿no? Uno es pecados, otro son transgresiones. Y también dice, nunca más me acordaré. Es decir que es un vocabulario que representa algo perpetuo, eterno. Nunca más el Señor se acordará, dice. Nunca más yo me voy a acordar. ¿De qué? Primero, de los pecados. Y segundo, de las transgresiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los pecados y las transgresiones? Los pecados vienen a ser todos los deseos pecaminosos, no todos los deseos del corazón que están saliendo en nuestro corazón habitualmente, ¿no? Deseo de adulterar, deseo de fornicación, deseo de robar, la envidia, lujuria, todas estas cosas que salen del corazón vienen a ser los pecados, que han sido producidos por causa del pecado que entró por Adán, ¿no? Si este pecado produjo no los pecados, ¿sí me comprende? El pecado que entró por Adán produjo los pecados, no los deseos pecaminosos en nosotros, y estos pecados finalmente producen ¿qué cosa? Las transgresiones, que son muchas, ¿no? Que vienen a ser los actos o las malas obras que cometen las personas, o sea, las
las transgresiones, es decir, que con su cuerpo son ejecutadas. Entonces la Biblia dice que Dios no se acordará, dice, de nuestros pecados, o sea, de lo que estaba dentro de nuestro corazón acumulado por causa del pecado, ni tampoco se acuerda de las cosas que nosotros hemos hecho, o sea, los pecados que habíamos cometido. Pero esto, ¿por cuánto tiempo no se acordará? Dice que nunca más. Entonces el nuevo pacto es que el Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados. Pero no es que por arte de magia se logra eso, sino que fue por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso Dios nos acuerda. Porque Jesús con su sangre firmó el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Entonces, esto es lo que nosotros debemos creer. Esto es lo que nosotros debemos estar de acuerdo. Que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Ya hizo un nuevo pacto, es decir que a través de la sangre del Señor Jesucristo, todas las personas de este mundo han quedado limpias, libres del pecado. Ustedes también. Si ustedes realmente piensan todavía en vivir bajo el nuevo pacto, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes deberían cumplir la ley de Dios. Deberían cumplir la ley sin error. Sin equivocarse, deberían cumplir los mandamientos de Dios. Contrariamente, si ustedes pueden considerar, realmente el Señor Jesucristo es quien ha hecho el nuevo pacto, el Señor Jesucristo es quien ha establecido un nuevo pacto. En este nuevo pacto ya no se consideran las obras que yo hago. Es decir, no se considera que yo haya hecho buenas obras o malas obras, ¿sí? Sino que solamente Dios quiere calificar una cosa. ¿Cuál es? Que la sangre de Jesucristo ha cubierto todos nuestros pecados y que por causa de ello el Señor, nuestro Dios, no recuerda nuestros pecados. Eso es el nuevo pacto. Dios no recuerda nuestros pecados ni nuestras transgresiones. Esto es glorioso, eso es la gran bendición que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Por eso, para obtener la salvación, para obtener el perdón del pecado, para obtener la vida eterna, para obtener la redención eterna, todos son sinónimos, solamente se necesitaba de un sacrificio perfecto, quien era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el nuevo pacto, hermanos y hermanas, ¿no? Y a todos los que están escuchando esta transmisión, el nuevo pacto no es que ustedes tienen que hacer algo para lograr la salvación, sino que el nuevo pacto es aceptar lo que ya el Señor ha hecho. Es correcto, ¿no? Cuando yo llegué acá a Iquique, ¿no? A la ciudad de Alto Hospicio, en la mesa todo ya estaba servido, ¿no? La pastora había preparado, ¿no? Un desayuno muy rico, ¿no? Muy sabroso. De todo me decía el pastor, ya usted puede comer esto, otro. Y lo único que yo hice fue tomar lo que ella me dijo y comérmelo, ¿no? Yo no preparé nada. No preparé el huevo, no preparé el queso, no preparé nada, ¿no? Sino que todo ya estaba listo. Solamente yo comí lo que ella ya había preparado con gran amor, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, el Señor ya preparó todo para nosotros. Solamente de parte de ustedes y de mí, ¿qué es lo que resta hacer? Debe creerlo, aceptándolo por la fe, ustedes seguramente obtienen la salvación. Seguramente ustedes se convierten en hijos de Dios, seguramente ustedes se convierten en personas que ya no tienen pecado. Eso es el nuevo pacto. El Señor Jesucristo dijo, esta sangre será derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados es decir que todos los pecados fueron cubiertos por medio de la sangre perfecta y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es. De esa manera vamos a terminar la transmisión de hoy. Les agradezco por su atención. Vamos a orar para finalizar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted me ha permitido llegar a la ciudad de Iquique con bien, Señor. Nosotros realmente estando en esta ciudad podemos ver muchas obras del Señor. Acá la iglesia de nuestro pastor Mario está trabajando, está funcionando y Dios está permitiendo, ¿no?, que las personas reciban la salvación. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.